y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. La vida cristiana no es algo que solo hacemos los domingos cuando vamos a la iglesia. Dios le bendiga a todos los hermanos. Hoy es el día 19 de marzo del año 2023, como Día del Señor. Vamos a compartir la palabra del Señor. El texto hoy en la Biblia, Génesis capítulo 39, el versículo 1 al 6, sobre el tema las pruebas. Este resumen fue publicado originalmente por el profesor Fernando Cepeda en su columna habitual del Tiempo. Es una excelente demostración de una conducta muy nuestra relacionada con la indicación de la culpa, echar culpa a otros. Se estaba promoviendo la exportación de artículos colombianos de cuero a Estados Unidos. Y un investigador de la firma Monitor decidió entonces entrevistar a los representantes de 2,000 almacenes en Colombia. La conclusión de la encuesta fue determinante. Dice que los precios de tales productos son altos, sin embargo, y la calidad muy baja. El investigador se dirigió entonces a los fabricantes para preguntarles sobre esta conclusión. Entonces recibió esta respuesta: no es culpa nuestra, las crudiembres tienen una tarifa y arancelaria de protección de 15% para impedir la entrada de cueros argentinos. A continuación, entonces le preguntó a los propietarios de las crudiembres y ellos entonces contestaron: no es culpa nuestra, el problema radica en los mataderos, porque sacan cueros de mala calidad. Como la venta de carne les reporta mayores ganancias con menor esfuerzo, los cueros les importa muy poco. Entonces el investigador, armado de toda su paciencia, se fue a un matadero. Allí le dijeron: no es culpa nuestra, el problema es que los ganaderos gastan muy poco en venenos contra las garrapatas y además marcan por todas las partes a las reses para evitar que se las roben. Prácticas que destruyen los cueros. Finalmente, el investigador decidió visitar a los ganaderos. Ellos también dijeron: no es culpa nuestra, estas estúpidas vacas se dice que restregan contra las alambres de púas para aliviarse de las picaduras. Imagínense ustedes. La conclusión del consultor extranjero fue muy simple. Los productores colombianos de carreteras de cuero no pueden competir en el mercado de Estados Unidos porque sus vacas son estúpidas. Dice que al final la culpa de vacas. Hermanos,
mientras estamos en medio de muchas pruebas. No podemos entender lo que Dios quiere alcanzar por medio de las dificultades. Casi siempre están vinculadas con nuestras relaciones personales, ese tiempo también situación económica, familiares o depende la salud. En ocasiones se nos dificulta comprender por qué estas pruebas han ocurrido a mí, a mi familia. La Biblia nos asegura que el Señor quiere lo mejor para nuestra vida y que obrará incluso en los tiempos más difíciles para nuestro bien. El viernes hablamos, Dios está obrando. Como creyentes en Cristo, no vivimos en las tinieblas del pasado. Sin embargo, para que seamos moldeados, hermanos, moldeados, muchas veces el Señor permite que enfrentemos pruebas y dificultades. Entonces hoy tomamos Génesis capítulo 39, pero en realidad el texto desde 37 al 39. En la historia de José, en 3 capítulos, pero eso demoró 13 años. La historia de José encontramos unos principios que podemos recordar en tiempos de dificultades y pruebas. Entonces, hermanos, viendo el caso de José, vamos a ver qué es lo que el Señor quiere darnos hoy la lección. Primeramente es importante, Dios está con nosotros en los momentos difíciles. No estamos solos. Dios está conmigo, con nosotros. Es el cimiento para poder enfrentar las pruebas. Mire aquí el caso de José, guiados por sus celos. Mire aquí capítulo 37. Los hermanos de José tramaron, entonces, asesinarlo. Pero el Señor tocó el corazón de Rubén y Judá. No lo matemos, no lo matemos. La Biblia afirma que Dios estaba con José en todo momento, desde el instante en el que fue vendido como esclavo hasta su encarcelamiento. Dios le prosperó. Hoy en la casa de Potifar, Dios le prosperó y le dio gracia delante de Faraón. Por eso, hermanos, la Biblia en Hebreos capítulo 13, 5, Dios declara, está diciendo, no te desampararé ni te dejaré. No existe un lugar tan lejano de una dificultad y demasiado grande para que estemos fuera del alcance de nuestro Padre Celestial. Hermanos, recordemos, nuestro Dios siempre está con nosotros. Amén, ¿verdad? ¿Por qué? Dios es soberano sobre las demoras en cualquier momento. Y además Dios permite los tiempos difíciles por unas razones. En el presente muchas veces no entendemos por qué. Sin embargo, cuando pasa unos tiempos, entendemos por qué. Sin importar cuán difícil parezca la prueba, si nosotros somos un seguidor de Jesucristo, Dios tiene una buena razón para permitir esa dificultad en su vida, en nuestra vida. Ya desde Génesis capítulo 37, cuando
tenía 17 años. José fue vendido como esclavo. No fue hasta tener 30 años que llegó a ser gobernador de Egipto. Así que durante 13 años, imagínense ustedes, tuvo que enfrentar la adversidad. En ocasiones cuando sufrimos, hermanos, y agravios, desviamos nuestra atención de Dios para enfocarnos en la situación que enfrentamos o en las personas que nos han maltratado. Dios tenía un propósito con cada paso que dio José en su recorrido. En los planes de Dios, José no solo salvaría a su familia, ya al final, capítulo 49 y 50, nosotros entendemos, sino también a todo Egipto durante los 7 años de hambruna. Por eso José les dice a sus hermanos, cuando último capítulo 50, versículo 20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho prueba. La dirección soberana de Dios en la vida de José ilustra la verdad que nos enseña. Ya nosotros muchas veces memorizamos ese versículo, Romanos 8:28. Ustedes saben, ¿verdad? ¿Qué dice? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, en ese momento yo sé que alguna familia está pasando muchas pruebas. Recordemos, Dios permite los tiempos difíciles por unas razones. Y además mire el caso de José. La oscuridad durará cuanto sea necesario para que Dios cumpla su propósito, el tiempo de Él, de su voluntad. Todos nos impacientamos en momentos de dolor. Por eso yo le dije que la paciencia es vigor. Todos nos impacientamos en momentos de dolor. Pero si pudiéramos ver el fruto, pudiéramos ver el futuro en medio de la oscuridad, le agradecíamos al Señor, pues comprendiéramos el propósito de sus pruebas. Fue en medio de lo que José padeció en casa de Potifar y en la prisión durante 2 años, como aprendió el lenguaje egipcio y sus costumbres. Y además adquirió habilidades administrativas, aprendió también a vivir bajo autoridad y supo cómo supervisar a otros. Dios lo preparó para que llegara a tener un lugar maravilloso de servicio, como segundo al mando después de Faraón, al final, ¿okay? Finalmente. Lo que el Señor nunca hizo fue mostrarle su plan, ni el tiempo en el que ocurriría. Hermanos, es muy importante. Anteayer también hablamos sobre esto. Nuestro Dios, eres soberano de todo el cielo y la tierra. E incluso nuestro tiempo y nuestra agenda están en sus manos. Amén, ¿verdad? Así que, aunque quisiéramos acortar las pruebas, tenemos que reconocer que son las dificultades las que nos moldean. No batallemos contra Dios, igual que como el pueblo de Dios.
se quejaba tanto contra Dios. Más bien rindamos nuestra voluntad a decirle: Señor, muchas veces no entiendo esto, ni tampoco mi agrado, pero me rindo ante tu propósito, cualquier que sea. Señor, ayúdeme. Es verdad, viendo el caso de también José, a menudo aprendemos más en la oscuridad que en la luz. ¿Qué le parece a ustedes? Sí, también hemos tenido esa experiencia, ¿verdad? Sin importar en dónde estaba José, ya fuera en el fondo de la cisterna, en la casa de Potifar o en la cárcel, seguía avanzando hacia la luz. Todo ese tiempo, Dios le continuó dirigiendo hacia su divino propósito. José vendría a ser gobernador de Egipto. Su plan no solo salvaría a la familia de José, ya nosotros hablamos, ¿verdad?, sino a toda la población de Egipto. Su historia quedaría escrita en la Biblia para enseñanza y bendición. Por eso mire el libro de Génesis, muchos capítulos finalmente está escrito sobre la historia de José. Todos evadimos tener que aprender por medio de las dificultades. Pero las lecciones no se adquieren hasta que no pasamos por ellas. Experimentar nuestra completa dependencia de Dios en medio de las tribulaciones es muchísimo más efectivo que solo escuchar acerca de su fidelidad. Y también mire, aún en los momentos sombríos, nadie sabemos cuánto tiempo demorará. El caso de José, 13 años. Hermanos, caminamos hacia la luz. ¿Por qué? Proverbios 16, versículo 9, que dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Dios conoce, Él sabe. Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas, ¿verdad? Al confiar en Él y al seguirlo en obediencia, entonces podemos cumplir con su plan. Tenemos que obedecerlo, aun cuando tomar la decisión correcta se nos haga difícil o implique un sacrificio. ¿Por qué? Porque es así como nuestro Padre Celestial moldea nuestro carácter. Solo la obediencia fiel nos permite crecer su sabiduría y madurez para servirle. Si no puede ver en la luz al final del túnel, puede que esté mirando en la dirección equivocada. Por eso nosotros sabemos la diferencia entre un túnel y una cueva. Túnel, hay salida, la luz. Pero cueva, entrando, ya más oscuro. No se enfoque, hermanos, en la oscuridad, sino fije su mirada, nuestra mirada, siempre en el Señor. Amén, ¿verdad? Fije su mirada en el Señor. Él no iluminará todo el camino al mismo tiempo. La Biblia, Salmo 119, versículo 105, también está diciendo, ¿verdad?, sino que alumbrará lo suficiente para que demos un paso a la vez, paso a paso. Por eso tenemos que continuar avanzando. Mire el caso de José y también nosotros, como una forma de conclusión. Lo que aprendemos en la oscuridad debemos compartirlo en la luz. José había crecido en una familia que creía en Jehová.
Pero de pronto, imagínense usted, se encontró en medio de una sociedad idólatra. Al interpretar el sueño de Faraón, en ningún momento trató de ocultar su fe en el único Dios verdadero. Por eso Génesis capítulo 41, él mismo identificó: Dios va a hacer, Él lo hará. El Señor ha ido edificando sus principios en su vida. Y el Señor entonces quiere que comparta con otros dichas verdades. Muchos de los que caminan a nuestro alrededor, hermanos, ahora mismo viven en tinieblas, vanidades, ansiedades y frustración. No hay salida, como cuevas. Hermanos, terminamos. Dios, ve todo el panorama y está activo entre bastidores, disponiendo todo según su voluntad. El caso de José, 13 años, pero nosotros no sabemos. Pero tal vez su obra más importante es la profundización de nuestra relación con Él. Entonces, hermanos, ese tiempo, a medida que aprendemos a amarlo, a confiar en Él, como José, durante la espera o también en los momentos más sombríos, entonces podemos ver la salida, la luz, ¿verdad? Dios le bendiga a todos.